10 cosas que me gustan de ti. Saga Bevelstock 3 por Julia Quinn. Capítulo 14. Antes de que Sebastián pudiera responder con un comentario conciso, la puerta principal de Vickers House se abrió y apareció Olivia. Él levantó la mirada y arqueó una ceja. «Soy vuestra carabina». Y antes de que pudiera responder con otro comentario conciso a eso, Olivia añadió: «La doncella de la señorita Winslow tiene la tarde libre, así que era yo, Lady Vickers». «Estamos encantados de que haya sido tú», respondió él con firmeza. «¿Qué ha pasado ahí dentro?», preguntó Olivia mientras descendía hasta la acera. Sebastián miró a la señorita Winslow, que estaba mirando fijamente a un árbol. «No sabría explicarlo», respondió él, volviéndose hacia Olivia. «Es demasiado penoso». Le pareció oír cómo la señorita Winslow se reía. Le gustaba su sentido del humor. «Muy bien», dijo Olivia, agitando la mano. «Vamos, vayan adelante. Yo iré atrás carabineando». ¿Ese verbo existe? Porque tenía que preguntarlo. Después del incidente con Ámbito, Olivia no tenía derecho a utilizar ningún tipo de vocabulario incorrecto. «Si no existe, debería existir». A Sebastián se le ocurrieron miles de comentarios concisos sobre eso, pero por desgracia, todos implicaban desvelar su identidad secreta. Sin embargo, como era constitucionalmente incapaz de dejar pasar el comentario sin decir algo que fastidiara a Olivia, se volvió hacia la señorita Winslow y le dijo: «Es su primera vez». «La primera...». La señorita Winslow se volvió hacia Olivia con el rostro absolutamente confundido. «De carabina», aclaró él, tomándola del brazo. «Intentara impresionarla». «Lo he oído». «Claro que lo has oído», añadió él. Se acercó un poco más a la señorita Winslow y le susurró al oído: «Tendremos que esforzarnos mucho para deshacernos de ella». «¡Sebastián!». «Quédate donde estás, Olivia. Quédate donde estás». «No me parece correcto», dijo la señorita Winslow. Dibujó una adorable mueca con los labios y Sebastián empezó a imaginar las miles de formas en que ese puchero podría convertirse en algo más seductor o en objeto de seducción. «¿Ah, no?». «No es ninguna tía solterona», respondió ella, añadiendo: «Lady Olivia, por favor acompáñenos». «Estoy segura de que no es lo que Sebastián quiere», dijo Olivia, pero Sebastián se dio cuenta de que había acelerado para acercarse un poco. «No te preocupes, Seb», le dijo. «Lady Vickers me ha dejado su periódico. Me buscaré un banco donde sentarme y dejaré que paseen por donde quieran». Le ofreció el periódico para que se lo sujetara, y él así lo hizo. Nunca discutía con una mujer a menos que fuera absolutamente necesario. Llegaron al parque y, tal como había dicho, Olivia se sentó en un banco y los ignoró, o al menos fingió ignorarlos a las mil maravillas. «¿Giramos?», le preguntó él a la señorita Winslow. «Podemos imaginarnos que es un enorme salón y que estamos paseando por el perímetro». «Me encantaría». Se volvió hacia Olivia, que estaba leyendo el periódico. «Ah, no se está vigilando, no se preocupe». «¿De veras? Parece muy concentrada en la lectura». «Mi querida prima puede leer el periódico y espiarnos al mismo tiempo. Seguramente podría pintar una acuarela y dirigir una orquesta al mismo tiempo». La dio la cabeza hacia la señorita Winslow a modo de saludo. «He aprendido que las mujeres pueden hacer, al menos, 6 cosas a la vez sin detenerse a respirar». «¿Y los hombres?». Nosotros somos mucho más opencos. Es un milagro que podamos caminar y hablar a la vez». Ella se rió y luego le señaló los pies. «Pues parece que lo está haciendo bastante bien». Él fingió estar atónito. «Vaya, fíjese en esto, debo de estar mejorando». Ella volvió a reírse, otro sonido gutural y precioso. Él sonrió, porque eso era lo que hacía un caballero cuando una dama reía en su presencia, y por un momento se olvidó de dónde estaba. Los árboles, la hierba, el mundo entero desapareció, y solo veía la cara de la señorita Winslow,
Su sonrisa, sus labios, tan carnosos y rosados, y tan curvados en las comisuras. Su cuerpo empezó a vibrar con una sensación suave y embriagadora. No era lujuria, ni siquiera deseo. Sebastián conocía perfectamente esas sensaciones. Esto era distinto. Emoción, quizá. A lo mejor ilusión, aunque no estaba seguro de qué la despertaba. Solo estaban paseando por el parque. Sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que estaba esperando algo bueno. Era una sensación excelente. Creo que me gusta que me rescaten, dijo, mientras avanzaban lentamente por el Stanford Gate. Hacía un día precioso. La señorita Winslow era encantadora y Olivia ya no podía oírlos. ¿Qué más podía pedirle esa tarde? Bueno, excepto la parte de la tarde. Miró hacia el cielo con los ojos entrecerrados. Todavía era por la mañana. Lamento mucho lo de mi abuela, dijo la señorita Winslow con mucho sentimiento. ¿No sabe que se supone que no debe mencionar esas cosas? Ella suspiró. ¿De veras? ¿Ni siquiera puedo disculparme? Por supuesto que no. Se supone que debe esconderlo debajo de la alfombra y esperar que yo no me haya dado cuenta. Ella arqueó las cejas con incredulidad. Que su mano estaba en su... Él agitó la mano, aunque, sinceramente, le gustaba que se hubiera sonrojado. No recuerdo nada. Por un segundo, Annabel se quedó absolutamente inexpresiva y luego meneó la cabeza. La sociedad londinense me desconcierta. No tiene demasiado sentido, la verdad. Fíjese en mi situación. Lo sé, es una lástima, pero las cosas funcionan así. Y si yo no la cortejo, y mi tío no la corteja, dijo, mientras la miraba para comprobar si aquella segunda opción la deprimía. No lo hará nadie más. No, sí, eso lo entiendo. Me parece terriblemente injusto. Coincidimos. Pero lo entiendo. Sin embargo, sospecho que existen miles de matices que desconozco. Por supuesto. Por ejemplo, nuestra actuación aquí en el parque. Hay muchos detalles que se tienen que interpretar a la perfección. No tengo ni idea de qué me está hablando. Él cambió de postura para colocarse frente a ella. Se trata de cómo la miro. ¿Perdón? Él sonrió y la miró con adoración. ¿Así? Annabel separó los labios y por un momento se quedó sin respiración. A Sebastián le encantaba provocarle esa reacción, casi tanto como le encantaba saber que no respiraba. Dios, cómo le gustaba poder leer a las mujeres. No puede mirarme así. Ella lo miró confundida. ¿Qué? Él se acercó un poco más y con sorna susurró. Nos están mirando. Ella abrió los ojos y él supo el momento exacto en que su cerebro volvió a la realidad. Ella intentó mirar a la izquierda y a la derecha con disimulo y luego, muy despacio y absolutamente confundida, volvió a mirar a Sebastián, aunque, sinceramente, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Esto no se le da demasiado bien. Soy malísima. Seguramente porque no tiene ni idea de lo que está haciendo. Permítame que la ilumine. Estamos en el parque. Annabel arqueó una ceja. Lo sé. Con un centenar aproximadamente de nuestras amistades más cercanas alrededor. Ella se volvió otra vez, en esta ocasión hacia Rotten Row, donde había varios grupos de señoras que estaban fingiendo que no los miraban. No sea tan descarada, dijo él, mientras inclinaba la cabeza para saludar a la señora Brompton y a su hija Camila, que les estaban sonriendo como diciendo, les conocemos, pero quizás no deberíamos conversar. Annabel se enfureció. ¿Quién miraba así a otra persona? Sin embargo, no pudo evitar felicitarse por haber conseguido ofrecerles una expresión multifacética, por maleducada que fuera. Parece enfadada, dijo el señor Gray. No. Bueno, quizás sí. ¿Entiende lo que estamos haciendo? Creía que sí. Quizás se haya dado cuenta de que se ha convertido en un objeto de especulación. Annabel contuvo las ganas de reír. Podría decirlo así. Vaya, señorita Winslow, ¿por qué detecto un dejo de sarcasmo en su voz? ¿Solo un dejo? Él estuvo a punto de reír, pero no lo hizo. Annabel se dio cuenta de que era una expresión habitual en él. Veía humor en todas partes.
Era un don muy poco común y el motivo, quizá, por el cual a todo el mundo le gustaba estar cerca de él. Era feliz, y si alguien podía estar cerca de una persona feliz, quizás se le pegara algo. La felicidad podía ser como un resfriado, o como la cólera, se contagiaba, le gustaba, felicidad contagiosa. Annabel sonrió, no pudo evitarlo, y lo miró, porque tampoco podía evitarlo, y él la miró con curiosidad. Estaba a punto de hacerle una pregunta, seguramente acerca de por qué, de repente, había empezado a sonreír como una boba cuando Annabel dio un respingo. ¿Ha sido un disparo? Él no dijo nada, y cuando Annabel lo miró, vio que se había quedado pálido. Señor Gray, le colocó la mano en el brazo. Señor Gray, ¿se encuentra bien? Él no dijo nada. Annabel abrió los ojos como platos porque, aunque sabía que era imposible que le hubieran dado, empezó a mirarlo de arriba abajo buscando un rastro de sangre. Señor Gray, repitió, porque nunca lo había visto así, y, aunque no podía decir que hiciera tanto que lo conocía, sabía que le pasaba algo. Se había quedado inmóvil y tenía la mirada perdida. Estaba allí, frente a ella, mirando algún punto perdido detrás de ella, y a pesar de eso, parecía estar a kilómetros de distancia. Señor Gray, repitió, y esta vez le sacudió ligeramente el brazo, como si quisiera despertarlo. Él dio un respingo y volvió la cabeza hacia ella. La miró unos segundos antes de verla realmente, e incluso entonces parpadeó varias veces antes de decir «Mis disculpas». Ella no sabía cómo responder, no tenía que disculparse. Es esa maldita competición. Annabel no le recriminó el lenguaje. ¿Qué competición? Algún estúpido concurso de tiro, en medio de Hyde Park, una banda de idiotas. ¿Quién haría algo así? Annabel empezó a decir algo. Notó cómo movía los labios, pero no emitió ningún sonido, así que cerró la boca. Era mejor quedarse callada a decir alguna estupidez. La semana pasada también lo hicieron. Me parece que están detrás de esa colina, dijo Annabel, señalando a sus espaldas. En realidad, el disparo había sonado muy cerca, aunque no la había hecho palidecer ni ponerse a temblar. Una chica que crecía en el campo estaba acostumbrada a oír disparos de rifle con cierta frecuencia. Sin embargo, había sonado bastante fuerte y suponía que si alguien había estado en la guerra... La guerra tenía que ser eso. El padre de su padre había luchado en las colonias y hasta el día en que murió daba un respingo cada vez que oía un ruido fuerte. Nunca nadie comentaba nada al respecto. La conversación se interrumpía unos segundos, pero nada más, y todo continuaba como si nada. Era una norma implícita en la familia Winslow, y a todos les había parecido de maravilla. ¿O no? Al resto de la familia le había parecido de maravilla, pero ¿y a su abuelo? Siempre tenía la mirada vacía, y no le gustaba viajar cuando anochecía. Bueno, suponía que a nadie le gustaba, pero todos lo hacían cuando era necesario, excepto su abuelo. Cuando caía la noche, estaba en casa, en cualquier casa. En más de una ocasión había terminado como invitado sorpresa en casa de alguien, y Annabel se preguntaba si nadie le había preguntado nunca por qué lo hacía. Miró al señor Gray y de repente sintió que lo conocía mucho mejor que hacía un minuto, aunque quizá no tan bien como para hacer un comentario. Él deslizó la mirada hasta su cara desde donde quiera que estuviera mirando y empezó a decir algo, pero entonces... otro disparo. Malditos sean todos. Annabel separó los labios sorprendida, miró a un lado y a otro, deseando que nadie lo hubiera escuchado. A ella no le importaba ese vocabulario, puesto que nunca había dado demasiada importancia a esas cosas, pero... Discúlpeme, murmuró él, y luego se dirigió hacia los disparos, con paso firme y decidido. Annabel tardó en reaccionar, pero enseguida dio un brinco y lo siguió. ¿A dónde va? Él no respondió, o si lo hizo, ella no lo escuchó porque no volvió la cabeza. Además, era una cuestión estúpida, porque estaba claro a dónde iba, hacia la competencia de tiro, aunque no tenía ni idea de por qué. Para reñirles, para pedirles que pararan, podía hacerlo,
Si había alguien disparando en el parque, tendría permiso para hacerlo. ¿No? Señor Gray, exclamó ella, intentando seguir su ritmo, pero él tenía unas piernas muy largas y ella tenía prácticamente que correr para mantenerse a su lado. Cuando llegó a la zona de tiro, estaba sin aliento y sudada bajo la presión del corsé. Sin embargo, no cesó y lo siguió hasta que lo tuvo a escasos metros. El señor Gray se había acercado al grupo de participantes, que eran media docena de jóvenes que, según Annabel, todavía no habían cumplido los 20 años. ¿Qué diantres creen que hacen?, les preguntó, aunque en ningún momento alzó la voz, algo que, teniendo en cuenta lo enfadado que estaba, extrañó sobremanera a Annabel. Una competición, respondió uno de los jóvenes, dibujando esa sonrisa desenfadada que siempre provocaba que ella pusiera los ojos en blanco. Llevamos aquí toda la semana. Ya lo he oído, respondió el señor Gray. Hemos cerrado la zona de seguridad, dijo el joven, señalando hacia la diana. No se preocupe. ¿Y cuándo terminarán?, les preguntó él con suficiente frialdad. Cuando alguien dé en el centro de la diana. Annabel miró el objetivo. Había presenciado varias competiciones de tiro y sabía que, en este caso, la diana estaba demasiado lejos. Además, sospechaba que, al menos, 3 de los participantes habían bebido. Podían pasarse allí toda la tarde. ¿Quiere intentarlo?, le preguntó otro joven, ofreciéndole la pistola al señor Gray. Sebastián dibujó una sonrisa sardónica y aceptó la pistola. Gracias. Y entonces, ante la mirada atónita de Annabel, levantó el brazo, apretó el gatillo y le devolvió la pistola a su propietario. Ya está, anunció con concisión. Han terminado. Pero... fin de la competición, dijo Sebastián, y entonces se volvió hacia Annabel con una expresión tremendamente plácida. ¿Podemos continuar con nuestro paseo? Annabel consiguió pronunciar un sí, aunque no estaba segura de que hubiera sido demasiado claro, porque no dejaba de mover la cabeza hacia el señor Gray y hacia la diana. Uno de los jóvenes había ido corriendo hasta el objetivo a ver si le había dado, y ahora estaba gritando y parecía inmensamente sorprendido. ¡Increíble!, gritó cuando regresó hacia el grupo. Ha dado en el mismo centro de la diana. Annabel abrió la boca atónita. El señor Gray ni siquiera había apuntado, o como mínimo le había parecido que no apuntaba. ¿Cómo lo ha hecho?, le estaba preguntando el joven. Otro añadió. ¿Podría volver a hacerlo? No, respondió él con brusquedad. Y no se olviden de recogerlo todo. No, todavía no hemos terminado, respondió uno de los jóvenes, algo bastante estúpido a juicio de Annabel. El tono de voz del señor Gray era suave, pero solo un idiota habría ignorado el brillo de dureza en sus ojos. Pondremos otra diana. Tenemos hasta las 2:30. Usted no cuenta, puesto que no es uno de los participantes. Discúlpeme, dijo con amabilidad el señor Gray a Annabel. La soltó del brazo y se acercó a los jóvenes. ¿Me permite su arma?, le preguntó a uno de ellos. El chico se le entregó en silencio, y una vez más, el señor Gray levantó el brazo y sin ninguna concentración aparente, apretó el gatillo. Uno de los postes de madera que aguantaba la diana se partió. No, se descompuso, y la diana cayó al suelo. Ahora sí que han terminado, dijo el señor Gray, devolviéndole la pistola a su dueño. Buenos días. Volvió al lado de Annabel, la tomó del brazo, y antes de que ella se lo preguntara dijo, era francotirador, en la guerra. Ella asintió, porque ahora estaba convencida de cómo fueron derrotados los franceses. Miró la diana, que estaba rodeada de chicos, y al señor Gray, que parecía totalmente despreocupado. Y luego, como no podía evitarlo, volvió a girarse hacia la diana, apenas consciente de la presión sobre el brazo que le estaba ejerciendo él mientras intentaba alejarla de allí. Ha sido... Nada, no ha sido nada. Yo no diría que nada, respondió ella con cautela. Parecía que él no quería cumplidos, pero es que Annabel no podía quedarse callada. Él se encogió de hombros. Es un talento. Y uno muy útil, diría yo.
Quería volverse hacia la Diana una vez más, pero no iba a poder ver nada, y además, él no se había vuelto ni una sola vez. ¿Le apetece un helado? ¿Perdón? Un helado. Empieza a hacer calor. Podríamos ir a Gunther's. Annabel no respondió, porque seguía desconcertada ante el repentino cambio de tema. Tendremos que llevarnos a Olivia, claro, pero es una compañía excelente. Frunció el ceño pensativo. Y seguramente debe tener hambre. No sé si ha desayunado esta mañana. Sí, claro, dijo Annabel, aunque no porque supiera de qué él estaba hablando. Él la estaba mirando expectante, de modo que ella entendió que tenía que responderle. Excelente. Pues, a Gunther's. Le sonrió con ese ya familiar brillo en los ojos, y Annabel tuvo ganas de agarrarlo por los hombros y sacudirlo. Era como si todo el episodio con las pistolas y la Diana no hubiera existido. ¿Le gusta el helado de naranja? El de naranja es especialmente bueno, únicamente por detrás del de limón, aunque no siempre tienen de limón. El de naranja me gusta, dijo ella, y otra vez lo hizo porque parecía que debía responder. El de chocolate también está delicioso. El chocolate me gusta. Y así siguieron, conversando sobre nada en concreto, hasta que llegaron a Gunther's, donde Annabel, aunque no le gustaba reconocerlo, se olvidó por completo del incidente en el parque. El señor Grey insistió en pedir un helado de cada sabor, y ella en que sería de mala educación no probarlos todos, excepto el de rosas que nunca había soportado. Por el amor de Dios, la rosa era una flor, no un sabor. Y luego Lady Olivia dijo que no podía tolerar el olor del helado de bergamota, con lo que el señor Grey inmediatamente se lo pasó por delante de la nariz. Annabel nos recordaba la última vez que se había divertido tanto. Diversión, simple y pura diversión, algo maravilloso.